Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Relatos de la Memoria. Este episodio se llama El árbol genealógico de los Trueba. Y para los que nos conocen y nos han escuchado antes, pueden hacerse una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Les agradecemos infinitamente por embarcarse con nosotros en este nuevo viaje entre lo invisible y lo real. Hoy hablaremos de la novela que puso a Isabel Allende en el mapa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a sumergirnos en la historia detrás de una de las novelas más icónicas de la literatura hispanoamericana, La Casa de los Espíritus. Así es, Génesis. Y para comprender mejor esta obra, primero debemos conocer a su autora, Isabel Allende. Ella tiene nacionalidad chilena, pero nació en Lima en 1942 debido al trabajo diplomático de su padre. Lo curioso es que antes de ser la famosa novelista que conocemos hoy, fue una periodista muy activa en Chile, trabajando en revistas como Paula y la infantil Mampato. Ella misma dice que el periodismo le dio la disciplina para ver la historia detrás de la historia. Es entonces, Génesis, indispensable mencionar que su vida cambió radicalmente tras el golpe de Estado militar de 1973 en Chile al presidente Salvador Allende, lo que generó 17 años de dictadura. De hecho, este suceso la llevó a escribir su última novela llamada Mi nombre es Emilia del Valle, encontrando similitudes entre esta y la Guerra Civil de 1891, pues ambos presidentes quisieron hacer cambios fundamentales en el país. En este primer golpe de Estado, las Fuerzas Armadas se dividieron. El ejército se fue con el presidente José Manuel Balmaceda y la Marina se fue con la oposición, lo que generó una guerra civil sangrienta. Ambos presidentes decidieron suicidarse en lugar de acceder al exilio. Ella y su familia tuvieron que exiliarse en Venezuela por muchos años. Fue entonces que al no encontrar trabajo como periodista, empezó a gestar su carrera como novelista. Y el origen de la novela es casi mágico. Todo empezó el 8 de enero de 1981. Isabela recibió la noticia de que su abuelo de 98 años estaba muriendo en Chile. Y como no podía viajar para poder despedirse, ella decidió escribirle una carta para poder comunicarle que podía partir en paz, porque ella guardaría todos sus recuerdos. Esta carta se convirtió en un vórtex de historias familiares, pues le sirvió como inspiración para continuar escribiendo tras la muerte de su abuelo sin cesar en el mesón de la cocina, cosa que al cabo de un año tenía 500 páginas, lo que se convirtió en su primera novela, La Casa de los Espíritus, la misma que describe como una novela ultra afortunada, pues fue un éxito rotundo e inmediato en Europa tras su publicación y traducida a varios idiomas. Esto es algo que nunca ocurre con un primer libro. De hecho, ella misma lo dice en varias entrevistas. Pero como vivía en Caracas, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo con esta obra maestra del realismo mágico. A partir de entonces, ella siempre escribe sus libros el 8 de enero. Bueno, empieza a escribirlos en esa fecha como una cábala. Pero bueno, hablemos un poco ahora de la obra. Aunque no menciona el nombre del país, refleja claramente la historia de Chile en el siglo XX. Recorre un poco desde la época de los latifundios hasta el auge del socialismo, con personajes como el candidato y el presidente. Todo esto termina en el violento golpe militar. Bueno, entonces, para entrar en el contexto de la obra, imaginen una casa donde los perros pueden ser del tamaño de un camello y donde las mesas se mueven solas y los cuadernos de anotar la vida son la única forma de no volverse loco. Esa es la casa de los Trueba. La historia arranca con Clara del Valle, que es una niña de pelo verde y poderes clarividentes que decide dejar de hablar por muchos años tras la muerte de su hermana Rosa. Esta, al ser adulta o al llegar a la adultez, se casa con Esteban Trueba, un hombre lleno de odio,
porque no es rabia, es odio y ambición, que construye un imperio agrícola llamado las Tres Marías. A través de 3 generaciones de mujeres, la espiritual Clara, su hija Blanca y su nieta Alba, vemos cómo el amor se enfrenta a la brutalidad y es una danza entre lo mágico, donde están los espíritus que se sientan en la mesa, los mismos que solo puede ver Clara. También entra lo trágico, que es el destino de una familia marcado por el odio de un patriarca, como es Esteban, y lo histórico, que es un país que pasa de la calma oligarca al caos de una revolución y finalmente a la oscuridad de una dictadura militar. Al final es Alba, la nieta, quien reconstruye la historia de toda su familia a través de los diarios de su abuela. Esto nos enseña que la memoria es la única forma de romper el ciclo de la venganza. Como dice el libro, el mundo es un laberinto y no hay manera de salir si no es por el hilo de la escritura. El corazón de esta historia es el matrimonio turbulento de ambos y su nieta Alba. Ella es clave porque une todas las historias usando nada más y nada menos que los cuadernos de anotar la vida de su abuela Clara para recuperar la memoria familiar. Sí, totalmente. A mí me parece fabuloso lo que hace la autora con los personajes, cómo narra la historia, cómo todo se va, como ni siquiera encuentra la palabra adecuada, pero me parece fabuloso. Y lo que me encanta, lo que más me encanta, es cómo ella logra integrar lo sobrenatural con lo cotidiano. Pues Clara mueve objetos o habla con espíritus con total naturalidad, algo muy propio del realismo mágico. Por eso siempre se compara esta obra con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pues en ambas se presentan lo mágico como un hecho cotidiano en el hogar. Y a mí realmente me parece una cosa fabulosa. Creo que el tiempo en el que estos autores empezaron a escribir estas obras, ni siquiera tengo como una idea clara ni siquiera sé cómo explicarlo bien. Pero también recuerdo que Isabel Allende dice en varias entrevistas que el realismo mágico no es algo que al menos ella se inventó, sino que es algo que ella vivió, que es una forma de describir las cosas que sucedían, las cosas que ella recuerda, es como una forma de volver a lo de antes, es como una forma de plasmar la memoria, y eso me parece bastante interesante. Es cierto que también hay temas sociales fuertes. Está el contraste de clases entre Trueba y los campesinos como Pedro, Tercera García, y por supuesto también encontramos un poco del feminismo a través de personajes como Nivea, que lucha por el voto femenino, y Clara, obviamente, que mantiene su autonomía espiritual frente a la tiranía de su esposo. Y también hay un concepto hermoso que menciona el libro, que es la memoria genética. Pues dice que las locuras y virtudes de la familia no se pierden, sino que se heredan genéticamente. Pues por ejemplo, los bordados de criaturas imposibles que hacía Rosa la Bella aparecen décadas después en las figuras de barro que crea su sobrina Alba. Esa parte de la obra también me hace pensar mucho en algo que he estado como investigando últimamente, que es sobre las constelaciones familiares y las heridas que heredamos genéticamente, y no genéticamente precisamente por los genes, sino como más en lo espiritual, como más en lo sobrenatural también podría mencionar. Y esto también me evoca, en la obra en general me evoca mucho estas ideas que han estado rondando en mi cabeza y que he estado investigando. La verdad es que me parece una total obra maestra, no puede ser menos que eso. Solo cabe decir que esta historia es increíble, y para los que quieran leer más de La hija de Allende, La casa de los espíritus es parte de una trilogía involuntaria por parte de la misma autora, con las presecuelas Hija de la fortuna y Retrato en sepia. También se conecta emocionalmente con su libro Paula, escrito durante la enfermedad de su hija. Sin duda alguna, esta es una obra de denuncia ante el autoritarismo, el machismo,
el patriarcado. Es algo de lo que ella habla en sus novelas, también en su obra Mujeres del alma mía, que me ha gustado tanto, además, pero contada desde una perspectiva femenina y centrada en el hogar. ¡Qué gran historia! En serio, se lució Isabel. También hay que descartar que esta obra no solo tiene, digamos, una similitud dentro de las mismas obras de la autora, sino que también tiene similitud con una obra fuera que pertenece a Gabriel García Márquez, que se titula 100 años de soledad, ya que las similitudes pueden ser un poco estructurales y temáticas. Ambas narran la historia de varias generaciones de una familia, los Buendía de Macondo y los Truebaya del Valle en la novela de Allende. En ambas obras, los elementos mágicos son aceptados como normales, pero en el libro de Allende, Clara del Valle posee facultades como la clarividencia. Estos eventos se pueden presentar con la misma naturalidad con la que ocurre con un hecho cotidiano en el hogar. A su vez, la obra menciona explícitamente que existe una memoria genética que impide que las locuras y virtudes de la familia se pierdan en el divorcio. Por ejemplo, los bordados de criaturas imposibles de Rosa de la Valle se ven reflejados décadas después en las figuras de barro que crea su sobrina Alba. Les agradecemos afectivamente por haber compartido con nosotros este espacio una vez más. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok y a acompañarnos en un próximo episodio. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y sean todos siempre bienvenidos a este lugar mágico.